Y en este momento, hermanos, les invito a que demos lectura a la palabra de Dios, ahí en el Evangelio según San Mateo, capítulo 28 y versículos 16 al 20. Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículos 16 al 20, hermanos. Muy bien. 28, versículos 16 al 20. Voy a leer, hermanos, en el nombre de Jesús. Ustedes pueden seguir esta lectura con su vista. Dice así: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Oremos. Mi Señor y Dios, en esta tarde estamos ante ti, Dios, ante tu presencia. Adoramos tu nombre, Señor. Exaltamos tu grandeza y tu majestad, porque tú solamente, tú eres Dios. Y por ti hoy estamos aquí, porque tú haces que todas las cosas sean posibles. Tú dispones, Señor, de los medios y recursos para que tus hijos se congreguen y adoren tu nombre. Y también puedan oír tu preciosa palabra. Por eso, Señor, reconocemos tu inmenso amor y tu bondad para con nosotros el día de hoy. Y ahora, Señor, disponemos de nuestro corazón, de nuestra atención, para oír tu palabra, pero todo aquello, mi Dios, que en nosotros no fuera suficiente para asimilar tu palabra, para hacernos, Señor, receptivos a tu palabra, tú, Señor, añádelo a nuestro corazón a través de tu gracia soberana, y también dame, Señor, a mí la sabiduría y el conocimiento para que pueda entregar tu palabra fiel y dignamente, Señor, como tú lo mereces, para que seas honrado entre nosotros, en el nombre de Jesús, Señor. A ti me encomiendo, Padre eterno. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Y bien, hermanos, en esta ocasión voy a entregar a ustedes un mensaje que le he titulado El bautismo. Así, el bautismo. He querido preparar este mensaje, hermanos, porque pues es uno de los temas controversiales hasta el día de hoy. Pues existen diversas corrientes, pensamientos sobre el bautismo. Algunos pensamos de una manera, otros de otra, pero la verdad, hermanos, la verdad es la realidad. Toda verdad tiene una realidad, ¿sí? La verdad es la realidad, es decir, es lo que se manifiesta en las personas que se bautizan, porque algunos piensan que el bautismo salva, otros que no, otros hasta se bautizan por los muertos, algunos
se bautizan a sí mismos solos, otros, ¿verdad?, piensan que solamente cierto tipo de ministros o de pastores tienen la autoridad de bautizar. Sí, otros piensan que cualquiera puede bautizar. Pero hermanos, en sí el enfoque de esta enseñanza es: ¿el bautismo salva o no salva? Otros bautizan a los niños, otros nos bautizamos ya adultos, ¿verdad? Pero la pregunta, ¿verdad?, es: ¿el bautismo salva? Bueno, lo vamos a ver en la Biblia, hermanos, pero no solamente en la Biblia, sino lo que en la realidad se deja ver o se echa de ver, ¿sí?, en las personas que han sido o van a ser bautizadas, ¿sí? Si la palabra de Dios se cumple, se hace una realidad en tales personas. En este capítulo de San Mateo, en el último capítulo y en los últimos versículos, encontramos cosas importantes, ¿verdad?, con respecto al bautismo. Dice en el versículo 18: y llegando Jesús les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Sí. Si ponemos atención, hermanos, en estos versículos, bueno, en la versión 1960 dice hacer discípulos, ¿verdad? Pero bueno, no vamos a poner mucho énfasis en eso, ¿verdad? Es algo similar, ¿verdad? Doctrinar, hacer discípulos. Es lo mismo. Encontramos nosotros aquí algo importante. Y llegando Jesús les habló diciendo esto: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Cuando Jesús se presenta ante sus discípulos, aquí en esta ocasión, hermanos, Jesús se presenta ya resucitado. Él ha resucitado. Él ha vencido la muerte. Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, ¿sí? Y Él ha vencido la muerte. Y ahora vive para no morir eternamente. Pablo dice en el capítulo 2 de la carta que él escribió a los filipenses, en el versículo 5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le ensalzó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que están en la tierra y de los que debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Bueno, una vez que Él se somete, aunque fue hijo, dice San Pablo a los Hebreos, aprendió la obediencia, ¿sí? Se somete, ¿verdad?, a la condición de hombre, de un siervo,
Él se hace obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Resucita y dice la palabra que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Qué significado tiene eso, hermano? Que a Jesús se le fue dada la autoridad sobre toda potestad y dominio en la creación. Sí, de toda la creación, Jesús es Señor, de toda potestad, de toda autoridad, de todo dominio. Jesús está sobre todo eso, o sobre todo esto. Entonces Jesús, cuando se presenta con sus discípulos allá en San Mateo capítulo 28, dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Esto que está diciendo Jesús, ¿verdad? En San Mateo capítulo 28, es lo mismo que San Pablo, ¿verdad?, está declarando, que Dios lo ensalzó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre, es decir, le dio el poder y el dominio supremo sobre toda la creación. Él es el heredero de todas las cosas, y todas las cosas están sometidas al Hijo. Entonces dice Jesús en el capítulo 28, versículos 18 de San Mateo, de San Mateo: y llegando Jesús les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Debido a que Jesús recibe todo el dominio y el poder y la autoridad sobre toda la creación, de lo visible, lo invisible, sean potestades, sean dominios, sean tronos, Jesús es Señor de todo. Debido a eso, dice Jesús: por tanto, porque me es dado este poder y este dominio supremo sobre la creación, id y doctrinad a todos los gentiles. O sea, como Él tiene el poder y el dominio sobre todas las cosas, Él los envía en su nombre para que ellos vayan y doctrinen a los gentiles y los bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, como está escrito, ¿verdad? Ahí. Bueno, aquí hay otra controversia. Algunos bautizan en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y otros bautizan en el nombre de Jesucristo, ¿sí? Y los que bautizan en el nombre de Jesucristo, ellos dicen que el bautismo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ese bautismo no sirve, no salva, es nulo, no es válido. ¿Por qué? Porque el nombre que salva es Jesucristo. Muy bien. Yo quiero decir esto: cuando la Biblia habla, menciona, enseña que se haga algo en el nombre de Jesús, no consiste en el simple hecho de decir: en el nombre de Jesús yo te bautizo, en el nombre de Jesús yo te uno en matrimonio, en el nombre de Jesús yo presento a este niño, o en el nombre de Jesús te echo fuera demonio, o en el nombre de Jesús yo te sano, declaro que eres sanado. Cuando la Biblia, ¿verdad?, enseña que las cosas, todo lo que se haga se debe de hacer en el nombre del Señor, no quiere decir que con el simple hecho de invocar el nombre de Cristo todas las cosas se van a hacer reales. Si yo bautizo a una persona en el nombre de Jesús, no porque yo diga en el nombre de Jesús te bautizo, esa persona va a ser salva. No es así. No. Esto se refiere, hermanos, cuando se habla en el nombre de Jesús o se invoca el nombre de Jesús, se refiere a la autoridad
que Dios da a la persona que está revestida de Cristo, revestida de esa autoridad. ¿Sí? Esa persona que está revestida de Cristo, está revestida de esa autoridad de Cristo, esa puede actuar legítimamente y de una manera eficaz, real. Pero aún hay otras cosas que se presentan, hermanos, dentro, ¿verdad?, de lo que se hace en el nombre de Jesús, que ahorita las voy a mencionar. Muy bien. Entonces, cuando Jesús dice, ir y doctrinar a todos los gentiles bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ¿sí?, está hablando del bautismo. Dice, doctrinar. ¿Y qué más? ¿Qué dice primero? ¿Bautizar o doctrinar? Doctrinar. Dice, ir y doctrinar, o ir y hacer discípulos. Y luego dice, bautizándolos. Muy bien. ¿A quién? ¿A quién? A ver, lean bien ahí. ¿A quién? ¿Pero a cuáles gentiles? ¿Dice a todos o no dice a todos? Muy bien. Claramente podemos entender que no se refiere a todos los gentiles completamente, los que han poblado y poblan el universo, en la tierra, a través del tiempo hasta la actualidad. Se está refiriendo a todos los gentiles que han creído, que se han arrepentido, que se han convertido. ¿De acuerdo? A ellos. No puede referirse a toda la multitud de gentiles, inconversos, impenitentes, no. Sino a los que se han creído, se han arrepentido y se han convertido. A ellos, ¿verdad? Muy bien. Pero dice ir y doctrinar. ¿Sí? Doctrinar. ¿Qué quiere decir doctrinar? Enseñar. ¿Sí? Enseñar, predicar, anunciar el Evangelio. Quiere decir lo que está escrito en San Marcos 16:16 o 15 y 16 del capítulo 16. Voy a leer, dice la palabra del Señor. San Marcos 16, 15 y 16. Dice el 15, y les dijo, id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura. Y es el mismo mandamiento, id y doctrinad, ¿verdad? Vayan y prediquen el Evangelio. ¿A quién? A toda criatura. ¿Y a quién van a bautizar? Al que creyere y fuere bautizado. ¿Sí estamos entendiendo, verdad? Al que creyere, ese es el que va a ser bautizado. Nada más. Pueden bautizarse otros, pero si no han creído, si no se han arrepentido y convertido, no son salvos. Hay personas que son bautizadas, pero no son salvas. Hay personas que son salvas y no han sido bautizadas. Eso es una realidad. Muy bien. Entonces dice la palabra, id y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere primero y fuere bautizado, ese será salvo. Pero ¿qué dice el versículo que sigue? Mas el que no creyere. ¿Y por qué creen que por qué creen ustedes que no incluye en esta parte, mas el que no creyere y no fuere bautizado será condenado? ¿Se fijan que dice, mas el que no creyere, dice así? ¿Y por qué no dice y no fuere bautizado? ¿Por qué nada más dice, mas el que no creyere será condenado? Ah, porque el que cree es el que se bautiza. ¿Sí? Si no cree, no se puede bautizar, o puede bautizarse, pero no es salvo. ¿Sí? El que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. ¿Por qué no dice el que no creyere y el que no fuera bautizado? Porque solamente el que cree se bautiza.
Pablo, camino a Damasco, él aparece Jesús en el camino, él conoce a Jesús, cree en Jesús y se somete a Jesús diciendo, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Sí? Entonces, una vez que él cree, se arrepiente, se convierte, se bautiza y es salvo. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a ver qué es lo que está diciendo Jesús a través de los evangelios acerca del bautismo, hermanos. Porque a veces agarramos un texto y dejamos los otros. Estos textos que estamos tomando son del mismo tema. Allá dice Jesús, doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos. Pero no dice el que creyere. ¿Sí? Acá Pablo dice, ¿sí? Marcos. Jesús dice en Marcos, ¿verdad? Jesús dice en Marcos, ir y predicar el evangelio a toda criatura, y ya completa la enseñanza un poco más, y dice, el que creyere en el evangelio que se les predica y fuere bautizado será salvo. En San Mateo no dice el que creyere, ¿sí? Pero todas las enseñanzas de los evangelios nos van dando un complemento hasta ser, ¿sí?, una enseñanza plena del significado del bautismo y de la realidad del bautismo, hermanos. ¿Sí? Ahora vamos a mirar en San Marcos, capítulo 1. San Marcos, capítulo 1, versículos 14 y 15, dice: Mas después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Jesús está haciendo lo que él mandó antes, ¿sí? Muy bueno, mejor dicho, cuando él aparece a sus discípulos, ¿sí?, Jesús está haciendo lo que él mandó a ellos, anunciar el evangelio del reino de Dios. Es Jesús en San Marcos 1 quien lo está anunciando. Pero ¿cómo lo anuncia? El tiempo es cumplido, el reino de Dios está cerca, arrepentíos y creed al evangelio. Bueno, aquí San Marcos 1, ¿qué? 15, agrega otra parte esencial para la salvación. ¿Cuál es? El arrepentimiento. Acá Jesús en San Mateo 28 dice, id y doctrinad a todos los gentiles bautizándolos. O sea, anúncienles, predíquenles, enséñenles el evangelio, ¿verdad? Pero ahí no dice ni que creen, ni el que cree ni el que se arrepiente será salvo. Pero no quiere decir que no son necesarias esas acciones para el bautismo. Porque acá Marcos lo complementa y dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Marcos añade, creer, en el capítulo 16. Y en el capítulo 1, Jesús agrega y dice, el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed al evangelio. Ahí aporta Jesús, ¿sí?, un requisito más para la salvación, que es arrepentimiento. Óiganlo bien. Sí, porque hay corrientes, ¿verdad?, religiosas que dicen que te bautizas y eres salvo. Sí, nomás te enseñan un tipo de doctrina particular de la organización, de la denominación. Te enseñan toda la doctrina que para ellos es la verdad, y una vez que dices es verdad, yo creo, y empiezas a vivirla, a practicarla, entonces te bautizan y ya eres salvo, aunque no te hayas arrepentido, aunque nunca te hayas experimentado la conversión, tú eres salvo. ¿Por qué? Porque ya te bautizaste. Pero Jesús está diciendo que no. Está diciendo que hay que creer, hay que arrepentirse. Vamos a continuar en Hechos. Capítulo 3, versículo 19.
Dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, pues que vendrán los tiempos del refrigerio de la presencia del Señor. Aquí añade otra cosa, ¿quién? Pedro. ¿Qué dice? Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. ¿Sí? Hace falta creer, arrepentir y conversión. Arrepentimiento y conversión. ¿Sí? Si esas cosas no existen, el bautismo no salva a nadie. Simplemente es un rito superficial, sin efecto, vacío. ¿Sí? Porque la salvación, hermanos, es una realidad. La salvación es vida. No es una declaración de que ya te bauticé, ya invoqué el nombre de Cristo en ti, o te bauticé en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y ya eres salvo. No. Hay una evidencia real de que aquella persona ha sido salva, tiene nueva vida, ha sido regenerada, ha experimentado arrepentimiento y conversión. Esa es la realidad del bautismo. Toda verdad, dice la palabra, ¿verdad? Toda verdad tiene una realidad, o sea, lo dice en la práctica. Los que realmente eran salvos experimentaban un cambio de vida. Interno, ¿verdad? Aparentemente la persona es la misma, pero hay un cambio de vida interno. ¿Por qué? Porque el viejo hombre que está muerto en sus delitos y pecados, ¿sí?, por la fe en Cristo, ¿verdad?, es resucitado. Ese nuevo hombre es resucitado, dice Pablo a los Efesios, ¿verdad?, que juntamente con Cristo fuimos resucitados. Pero ¿qué fue resucitado de nuestro ser? De nosotros, nuestro ser interior. El ser exterior, este hombre de carne, está vivo. Entonces, en Cristo recibimos vida y el hombre interior es resucitado. Ese hombre interior no es resucitado al sumergirle en el agua, porque el agua es un elemento natural y no tiene ningún poder sobre lo espiritual. ¿Sí? Por eso Jesús dijo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere otra vez, el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar. O sea, el espíritu es el que da vida, no el agua natural donde es sumergida la persona que se bautiza, sino el espíritu es el que da vida. ¿Sí? Y da vida al ser interior que está muerto en delitos y pecados. Vamos a leer en San Lucas, capítulo último. Versículo 45, Lucas 24, 45. Dice, entonces les abrió el sentido para que entendiesen las Escrituras, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre, oiganlo bien, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Qué significa esto? Que se predicase en su nombre. Es decir, no nada más ir y decir, en el nombre de Jesús, repite esta oración, o en el nombre de Jesús te bautizo y ya hay salvación. No. Cuando habla en el nombre de Jesús, está hablando de la autoridad de Jesús, del poder y el dominio que Jesús tiene sobre toda la creación. No se refiere solamente al nombre, a esas, ¿cuántas palabras son? ¿Cuántas letras son? 5 letras que componen el nombre de Jesús. No, ahí se refiere a la autoridad del dueño del nombre, ¿sí?, del Hijo de Dios, a la autoridad que tiene Él. Si el nombre de Jesús tiene autoridad, no es por el nombre solamente,
No, es por el dueño, por el que tiene el nombre, el Hijo de Dios. Es el que tiene el dominio y el poder, la autoridad sobre todas cosas creadas. Porque el Padre se la dio. Por lo cual Dios le dio un nombre, lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y en el nombre de Jesús, hermanos, se someten todas las cosas. Pero no cuando usted quiera o cuando yo quiero. O cuando yo, ¿verdad? Me pongo a invocar el nombre de Cristo y a liberar y a declarar y a decretar un montón de cosas y nada de ellas se hace realidad. No, es cuando Dios tiene el tiempo y el momento para cada cosa y se hace real. Actúa la autoridad de Dios en los hombres de Dios, en el tiempo de Dios. Así de sencillo. Bueno, ¿por qué dice? Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados. Bueno, la remisión de pecados es el perdón. ¿Sí? Si te arrepientes, hay perdón. Si no te arrepientes, no hay perdón. Hechos 2.38, vamos a ver qué dice Hechos 2.38. También es uno de los textos, ¿verdad?, que usan algunas corrientes religiosas para enseñar y asegurar que todo aquel que es bautizado en el nombre de Cristo, de Jesucristo, es salvo, es la única persona que es salva, la que está bautizada en el nombre de Jesucristo. Bueno, la Biblia no enseña eso, que solamente porque la persona es bautizada en el nombre de Jesucristo, ya es salva. No, porque hay algo que está escrito allí antes de mencionar el bautismo. Dice, entonces, oído esto, fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué dice primero? Arrepentíos. Eso es lo mismo que dijo Jesús allá en San Lucas en el último capítulo. Y que se predicase, ¿qué? El arrepentimiento y la remisión de pecados en su nombre. Es decir, hay arrepentimientos, hay remisión de pecados o perdón de pecados. Pedro está diciendo lo mismo, arrepiéntanse y bautícense y serán perdonados vuestros pecados. Pero no por el hecho de bautizarse en el nombre de Jesucristo ya quedan perdonados los pecados, no. Hay algo en el arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón de pecados. No hay. ¿Sí? Entonces, debemos entender las cosas claras como son, no hacer de un versículo una doctrina y después enseñar a toda la gente que si no es así, no es salvo. Porque la realidad es que, óigalo bien, por eso yo dije al principio, toda verdad tiene una realidad. La verdad es que muchas personas que se han bautizado de esta manera, porque ellos han creído que al bautizarse solamente en el nombre de Jesucristo ellos son salvos, y así lo han hecho, han sido bautizados, ellos nunca se convirtieron, ¿y qué pasó? Nunca perseveraron. Nunca perseveraron. Ellos siguieron siendo pecadores, ¿sí? Impenitentes, inconversos. Mas, sin embargo, como ese tipo de doctrina es enseñada como una verdad, esas personas creyeron que eran salvas, ¿sí? Pero cayeron en pecado y después son desechadas y tenidas como pecadoras, como lo peor, porque fallaron, pero realmente no fallaron. Ellos nunca estuvieron en la gracia. Nunca estuvieron dentro del reino de Dios, porque lo que nos introduce al reino de Dios es la regeneración, pero por el Espíritu Santo. El agua no regenera. El agua donde una persona es bautizada no produce, óigalo bien, el agua donde una persona es bautizada no produce arrepentimiento ni conversión. Cuando una persona es bautizada, después que sale del agua, no sale ya convertida, arrepentida y convertida. No sale. Y si no hay eso, no hay salvación. ¿Sí?
Si una persona antes de ser bautizada es inconversa y es impenitente, o sea, no se ha arrepentido, el hecho de introducirla, de sumergirla en el agua, de invocar el nombre de Cristo y sacarla, no produce arrepentimiento y conversión. Eso es mentira. Y hay muchas personas que han sido engañadas de esa manera. ¿Y dónde están? Peor que como estaban antes. Antes pensaban que estaban perdidos, pero alguien les engañó y les dijo, tú eres salvo porque ya aprendiste este tipo de doctrina, ya te bautizaste en el nombre de Jesús y ya eres salvo. Y él pensó que era salvo, pero fracasó porque realmente nunca fue salvo. Intentó, sí, autorregenerarse, intentó cambiar, pero siguió en su pecado. Y después es peor. Piensa que ya no hay oportunidad, que ya está extraviado, que ya está perdido para siempre porque falló. No, nunca fue salvo. Y ese es el problema. El bautismo no salva. Pedro dice, a la figura de la cual el bautismo que ahora corresponde nos salva. Y muchos aplican que es el bautismo en agua. Dice, no quitando las inmundicias de la carne, sino como demanda de una limpia conciencia. No puede referirse al bautismo en agua, ¿verdad? Porque el bautismo en agua no salva. ¿Por qué no salva? Porque no produce regeneración, no produce arrepentimiento. El agua no produce conversión, ¿sí? No produce un corazón limpio. El agua no produce eso, es el Espíritu, el que no naciere del agua y del Espíritu. El Espíritu es el que da vida, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver cómo es que trabaja Dios en la salvación, ¿sí? En la salvación, porque es cierto que a sus discípulos se les dio la autoridad de que fueran a predicar en el nombre de Jesucristo, que sanaran enfermos, que le echaran fuera demonios, ¿sí? Y cosas como estas que a través de la autoridad con la cual ellos fueron revestidos, fue posible que surgieran estas cosas. Pero no todos los lugares donde ellos predicaron el Evangelio en el nombre de Cristo, óigalo bien, no todos los lugares donde ellos predicaron el Evangelio en el nombre de Cristo, las personas se salvaron. No. ¿Por qué? Bueno, voy a leer, dice 16-17 de San Marcos. Y estas señales seguirán a los que creyeren en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, quitarán serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo, predicaron en todas partes, obrando con ellos el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. ¿El Señor qué hizo? Confirmaba la palabra con señales. Pero aunque el Señor confirmaba su palabra con señales, no toda la gente creía. ¿Por qué? Si iban con la autoridad de Cristo. Porque leemos en la Biblia que si lo hacemos en el nombre de Cristo, bueno, entendemos, y entendemos más, y así lo entendemos, que si todo lo hacemos en el nombre de Cristo, todo lo que nosotros decretamos o declaramos se va a cumplir. Y resulta que la mayoría de las veces muchas cosas no se cumplen, porque la realidad no es esa, ¿sí? Vamos a leer ahí en Hechos capítulo 13, versículo 45. Dice, mas los judíos, visto el gentío, llenáronse de celo, y se oponían a lo que Pablo decía, contradiciendo y blasonando. ¿Quién? Los judíos. Ellos contradecían, ¿no? Se oponían a lo que Pablo predicaba, anunciaba.
Y Pablo y Bernabé, usando de libertad, dijeron: a vosotros a la verdad era menester que se os hablase la palabra de Dios, mas pues que la desecháis y os juzgáis indignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Muy bien. Pablo predicaba con la autoridad de Cristo y en el nombre de Cristo. Pero se fija que había quienes, y muchos, no creían, se oponían. ¿Por qué si lo hacían la autoridad de Cristo? Porque debemos entender, hermanos, el significado de eso. No porque Jesús envía a que en su nombre se hagan todas las cosas, quiere decir, ¿sí?, que todo lo que yo hago se va a cumplir. No porque la palabra de Dios falle, no, sino porque todo tiene un orden que Dios ha predispuesto y dentro de sus propósitos. Vamos a seguir leyendo ahí. Porque así ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, para que seas salud hasta lo postrero de la tierra. Y los gentiles, oyendo esto, fueron gozosos y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Muy bien. ¿Dónde se hace efectivo el nombre de Jesús? No que no tenga efecto, no. ¿Dónde es? En que se cumple, ¿sí?, la predicación del Evangelio en el nombre de Jesús para salvación. Aunque se predica a todos, ¿sí?, se cumple aún en los que no creen porque son condenados. No se quedan así. Pero en el sentido de la salvación, el Evangelio es eficaz, tiene poder, y el nombre de Jesús, ¿verdad?, actúa eficazmente en los que están ordenados para vida eterna. ¿Cuándo? No antes del tiempo que Dios ha dispuesto que ellos sean salvos, sino en el momento preciso. Las personas que están ordenadas para vida eterna creen, ¿sí?, bajo la autoridad de Jesús, de la cual, ¿verdad?, Dios reviste a sus enviados, quien sea, y de la manera que Dios disponga que sea. No siempre va a ser un pastor, un misionero, un ministro, ¿verdad? Puede ser un joven, una hermana que lleva el Evangelio, ¿sí?, a su vecino, a su familiar, ¿verdad? ¿Sí? Pero ese Evangelio de poder, de autoridad, que es en el nombre de Jesús, tiene eficacia. ¿Por qué? Porque es el momento y es la persona indicada que va a creer, ¿sí? Entonces, quiero decir, hermanos, que el bautismo por sí mismo no salva, ¿sí?, no salva. Entonces, tenemos que pensar: ¿qué es el bautismo? ¿O para qué fue ordenado el bautismo por Jesús? Muy bien, para esto quiero que primero veamos ahí en San Mateo, capítulo 11. Versículo 20 dice: entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales habían sido hechas muchas de sus maravillas, porque no se habían arrepentido. ¿Quién? Jesús. Él empezó a reconvenir. ¿A cuáles ciudades dice? A las ciudades en las cuales había hecho muchas de sus maravillas. Miren, hizo maravillas, hizo milagros. Pero ¿saben qué? La gente no se arrepintió. Y Jesús lo hizo con la autoridad, como Hijo de Dios. Y aunque Él era el mismo Jesús, la gente no se arrepintió. Esto es para entender, hermanos, que no podemos ser tan deliberados para pensar y actuar y declarar y decretar y hacer un montón de cosas en el nombre de Jesús
pensando que porque dijo Jesús que todo lo que hagamos en su nombre se va a cumplir. No, es que todo tiene un orden predispuesto por Dios para que las cosas sean ejecutadas según su voluntad y bajo el poder y el dominio del Altísimo. ¿Sí? Debemos de entender eso. Dice la palabra. Empezó a reconvenirlas diciendo: ay de ti, Corazín, y ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón fueran hechas las maravillas que han sido hechas en vosotras, en otro tiempo se hubieran arrepentido en saco y ceniza. Por tanto os digo que a Tiro y a Sidón será más tolerable el castigo en el día del juicio que a vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta los infiernos serás bajada, porque si en los de Sodoma fueran hechas las maravillas que han sido hechas en ti, hubieran quedado hasta el día de hoy. Por tanto os digo que a la tierra de los de Sodoma será más tolerable el castigo en el día del juicio que a ti. En aquel día, respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, que hayas escondido estas cosas de los sabios y de los entendidos y las hayas revelado a los niños. Así, Padre, pues que así agradó a tus ojos. ¿Por qué no se arrepintieron? ¿Por qué no se arrepintieron aquellas ciudades o los moradores de aquellas ciudades donde Jesús hizo muchas maravillas? ¿Por qué? Porque Jesús escondió estas cosas. ¿Y por qué? Porque esas personas no estaban ordenadas para vida eterna. ¿Y por qué? Porque así le agradó a Dios. Él así lo quiso. Porque si Él quiere, les abre el sentido. Pero si no, los deja en su pecado. Y Él es justo, porque Él sabe lo que hace con lo suyo. Él es soberano. Entonces aquellas personas lo creyeron. Sí, pero ¿por qué? Porque Dios tiene sus propósitos y sus planes y Él hace las cosas como Él quiere hacerlas. Sí. Muy bien. Entonces, hermanos, ¿qué es el bautismo? ¿O cuál es el propósito del bautismo? El bautismo es un signo, hermanos, visible. ¿Sí? Un signo visible, es algo visible, algo externo, que está manifestando o está dando a conocer algo interno. Por ejemplo, como ya lo he dicho en otras ocasiones, la circuncisión en sí no introducía al reino de Dios a los judíos, a los israelitas, ni a todos aquellos que se agregaban a ellos o se convertían a su religión. No los introducía al reino de Dios. La circuncisión no producía, ¿verdad?, fe, arrepentimiento, conversión. La circuncisión no producía el conocimiento del Dios verdadero. Era un rito externo. La circuncisión fue el sello de la fe de Abraham. La circuncisión estaba manifestando, ¿verdad?, la fe de Abraham. Pero no era la fe, sino manifestaba la fe de Abraham. Era una señal externa. El bautismo, hermanos, representa la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo y nosotros juntamente con Él, según Romanos 6. Cuando nosotros venimos a Cristo, o cuando Cristo viene a nuestra vida, como lo hizo con Pablo, como lo hizo con Lidia de Tiatira, como lo hizo con el carcelero de Filipo, como lo hizo con el eunuco etíope, ¿sí? Cristo llegó a su vida, los transformó, los regeneró, porque en Él hay vida. Conocer a Cristo, hermanos, óiganlo bien,
Conocer a Cristo de una manera real por la fe produce conversión, produce arrepentimiento. O sea, produce vida. Y se da todo. Porque Él es la vida. Eso es conocer a Cristo. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros estamos muertos en nuestros pecados, ¿verdad? ¿Sí? Morimos en Cristo y a la manera de Cristo somos sepultados, ¿sí? Y somos resucitados en una nueva vida. Esto es la regeneración. Esto es la conversión. Entonces, esta obra interna que se efectúa dentro, en el corazón del hombre, ¿sí? Así como la circuncisión, que fue un mandato de Dios, así también el bautismo es un mandamiento de Dios, es un pacto de obediencia, pero no está en él la salvación. El que es salvo se debe de bautizar. ¿Sí? El que es salvo se debe de bautizar. Pero no el que no es salvo se debe de bautizar para ser salvo, ¿no? Oígalo bien, el inconverso al bautizarse no se salva, porque no produce arrepentimiento ni conversión el bautismo en agua. No lo produce. Entonces el bautismo es una representación externa, ¿sí?, de lo que ha sucedido internamente en el corazón del hombre. Y se hace de manera externa porque se confiesa, una confesión. El bautismo es una confesión externa que hemos muerto para el mundo y ahora vivimos para Dios. Pero no solamente como una declaración, sino como un hecho real que se ha efectuado en la vida de quien ha sido salvo. Ese es el bautismo. El bautismo no salva. No salva. Hay muchas personas bautizadas que no son salvas. ¿Sí? El bautismo quizás les ha agregado, les ha añadido a la membresía de una congregación, una iglesia visible, a la que ahora pertenecen porque ya están bautizados. Sí, a lo mejor dentro de la congregación de la iglesia ya le llaman hermano o hermana, sí, según sea el caso, pero dentro del reino de Dios, esas personas no son hermanos de los nacidos de nuevo. No porque los que hemos nacido de nuevo los queramos desechar, no, sino porque no han sido engendrados. No han sido engendrados del Padre por el Espíritu de Dios. Por eso Juan decía, todo aquel que es nacido de Dios ama al que es engendrado y ama a quien ha engendrado. O sea, el que es nacido de Dios ama a sus hermanos. A lo mejor no pertenecen a su denominación, a su congregación, ¿sí? Pero lo encuentra por ahí y empieza a platicar y hablan de la experiencia de la salvación, de la conversión. Entonces dice, eres mi hermano, y toma un amor, un aprecio por aquel hermano, porque es su hermano. Son de diferentes iglesias, pero no los divide el hecho de que sean de diferentes iglesias o congregaciones, sino al contrario los une el mismo espíritu, porque el amor de Dios está derramado en sus corazones. ¿Sí? Y son hermanos, y se ven como hermanos, y se aprecian como hermanos, ¿verdad? Y también ellos aman a Dios, aman a Cristo. ¿Sí? El centro del amor de un convertido no es su iglesia, no es su organización, no es su denominación o su institución. El centro del amor de un convertido es Cristo. Él ama a Cristo. Y todos aquellos que le hablan de Cristo, del amor de Cristo, dicen, estos son mis hermanos, porque sienten ese espíritu que se mueve en ellos como en Él, y lo une. Dice, Él es mi hermano.
¿Por qué lo reconoce? Porque ha nacido de Dios. Es de Dios, es de Cristo. ¿Sí? Entonces, hermanos, concluimos, el bautismo no salva. No salva. Por lo que ya he mencionado, si usted alguna vez ha visto a una persona, ¿verdad?, inconversa que se bautiza, y ya cuando se bautiza sale arrepentida y convertida, ¿verdad?, pues quiere decir que el bautismo salva, pero eso no es verdad. No hay poder en las cosas naturales sobre las cosas sobrenaturales. ¿Sí? Porque Jesús mismo dijo, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Amén, hermanos. Hermanos, pues, gracias a Dios que nos brinda estas enseñanzas para poder nosotros afirmarnos en la realidad de la vida, hermanos. En la realidad de las cosas, de la palabra de Dios, del reino de Dios.